y ya vamos a dar inicio con la persona que viene a continuación. Bueno, primero que todo, darle la bienvenida en la noche de hoy a todas las personas de Latinoamérica y eh, a la gente de Colombia, de Perú, de Costa Rica, de Guatemala, de Panamá, de Ecuador, de Argentina, en fin, todo el continente habla hispana. Muchas felicitaciones por estar hoy acá. Todavía tiene tiempo mientras presento a la persona que viene el día de hoy, de que usted llame a su gente y le diga que no se puede perder este tremendo entrenamiento de hoy, que a más de una persona le va a dejar muchas cosas claras acerca del dinero en su cabeza. Entonces, es algo que yo le recomiendo a usted, el que usted pueda eh, hablar, llamar a las personas que usted no ve conectadas de sus equipos, de sus ciudades, para que ellos entren a este entrenamiento que les aseguro que va a estar buenísimo. No quiero comenzar antes mm, sin recordarles varias cosas. Primero, el día martes a las 8 de la noche, hora colombiana y peruana, 7 hora de Centroamérica, vamos a tener la POP virtual. Va a ser la POP virtual como todos los martes. Y el jueves, también en el mismo horario, vamos a tener mi plan de acción. Vamos a tener el entrenamiento de mi plan de acción y el próximo domingo, a esta misma hora, en este mismo horario, vamos a comenzar la Academia de Liderazgo. Entonces, para que usted esté pendiente y esté en orden con las cosas, ¿ok? Entonces, ya para comenzar, quiero presentar a la persona que viene a continuación. Ella es una mujer realmente impresionante. Yo aquí en Bogotá, en Colombia, donde yo trabajo con ella, yo he aprendido muchísimo, muchísimo de esta persona. Es una persona con un coraje y una determinación impresionante. Muy pocas personas yo las he conocido el tesón que ella tiene para llevar adelante dos hijas que son espectaculares y como mamá, como trabajadora, como networker profesional, hace las cosas en excelencia. Es realmente una persona que tiene mi completa admiración y sé que muchísimas personas la siguen, no solamente aquí en Bogotá, en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Ella, cuando comenzó el negocio de Sri, en ese momento teníamos el plan de pago antiguo. Ella en ese momento, en tan solo un mes y medio, se subió a las 4 estrellas. Ella fue prácticamente a todas las academias de liderazgo del año pasado, incluyendo a la primera academia de liderazgo de este año. Ella entendió la importancia de estar en estas academias y desde que fue a la primera, que fue invitada, no ha dejado de asistir a ninguna de las academias. Es una mujer de una visión impresionante. Hoy en día es una persona que aquí en Bogotá está pegada y trabaja de una manera impresionante con las personas de su equipo. Ella es 5 estrellas de la compañía, está muy próxima a cerrar sus 6 estrellas, pero déjeme contarle algo adicional. Ella es una persona de declaraciones y se ha declarado libre financieramente y además quiere ser coach y entrenador de alto impacto en toda Latinoamérica. Y yo a esta persona le creo. Así que para mí es un placer y un honor presentar a las 5 estrellas de la compañía, María Fernanda Villamizar, para que nos dé un tremendo entrenamiento acerca de los IQ financieros. Entonces, denos por favor de 1 a 2. Bendiciones a todos y espero que se disfruten este tremendo entrenamiento.
Hola, buenas noches. Por favor, confírmeme por el interno si se me está escuchando. Ok. Bueno, aquí me están confirmando que se escucha claro. Entonces, quiero darle las buenas noches a todos ustedes. Para mí es un gran placer y un enorme privilegio poder tener la oportunidad de estar aquí en Sinergia. Este día de domingo, para mí, como lo dijo Julián, es muy gratificante tener la oportunidad de poder entrenar. Y bueno, espero que esta información que les voy a dar el día de hoy sea de mucha utilidad para ustedes, la puedan aprovechar para sus vidas, para sus negocios. Y este entrenamiento lo he llamado potencializando nuestros IQs para el éxito. Los psicólogos han investigado y han descubierto más de 10 tipos de inteligencias en los hombres durante los últimos años. Y yo tomé 3 que para mí son bien importantes, son indispensables para el tema que les voy a hablar hoy y específicamente para el negocio de Sri. Estas 3 inteligencias son la inteligencia académica, la inteligencia emocional y la inteligencia financiera. Voy a comenzar por darles una definición de inteligencia, como para que este tema quede aún más claro. La inteligencia es la capacidad. Denme un segundito que me están confirmando que no se está escuchando. Entonces, denme un momento, por favor. Si me pueden confirmar por el interno si se está escuchando o no. Ok, me están diciendo acá que sí se está escuchando. Ok, entonces, retomando, quisiera darles una definición de inteligencia como para que este tema quede un poco más claro. Inteligencia es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Hay una definición de algo fundamental que está ligado a la inteligencia, que es el coeficiente. Y la definición de coeficiente es la medición de la inteligencia, es decir, que a mayor coeficiente hay mayor inteligencia. La inteligencia académica tiene un coeficiente que es el coeficiente intelectual. Yo creo que este coeficiente es la base en términos de inteligencia en la que todos nos hemos acostumbrado a escuchar. Hemos estado acostumbrados a decir que si una persona es inteligente o no, eso está determinado por su coeficiente intelectual. Y bueno, la inteligencia emocional tiene el coeficiente emocional y la inteligencia financiera tiene el coeficiente financiero. Vamos a comenzar con la inteligencia académica. La inteligencia académica tiene, como ya sabemos, una medición que es el coeficiente intelectual, y cuando se tiene un coeficiente intelectual alto, esto definitivamente no es sinónimo de éxito. Se los voy a poner de la siguiente forma. No sé si ustedes se han dado cuenta o les ha pasado que en la universidad uno estudia siempre con alguien que es brillante, esta persona siempre saca las mejores notas. Vamos a suponer que las calificaciones son sobre 5 y esta persona siempre se saca 5. Siempre participa en clases, se las sabe todas, mejor dicho, es la persona 10 del salón. Y después de graduarse de la universidad, uno se da cuenta que a esta persona no le va bien o no tan bien como uno hubiera esperado que le fuera. Y uno se pregunta, ¿por qué será que esto sucede? ¿Por qué no le va tan bien si esta persona le iba tan bien en la universidad o le iba súper bien en el colegio? Y uno ve que la tendencia de esas personas es que desde el colegio les vaya muy, muy bien, entran a una muy buena universidad, probablemente a la mejor universidad que tienen a su alcance, a estudiar además carreras que demandan un coeficiente intelectual muy alto, y uno ve que en el mundo laboral es un empleado más. Y lo digo con todo respeto a los que son empleados, porque ser empleado obviamente no es nada malo, ni mucho menos. Pero no se destaca en el mundo laboral. De hecho, el coeficiente intelectual es una característica de éxito para el mundo laboral. ¿Por qué? Pues porque normalmente estamos acostumbrados a que nosotros entramos al colegio,
salimos del colegio a la universidad. Todo esto con una mentalidad de empleados que tanto nuestros profesores como nuestros papás nos han inculcado de forma cultural. Es decir, nos matriculan primero en un jardín infantil, em, después en un kinder o en el nido, como le dicen en Perú. Actualmente, aquí en Colombia, los niños que no entren a un jardín infantil definitivamente pues no pasan al colegio. Yo quiero decirles que yo soy mamá de dos hermosas princesas y yo les quiero decir que uno mete a los niños al jardín pensando en qué colegio quiere uno que entren a estudiar, porque hay algunos convenios aquí, por lo menos en Colombia y en Bogotá específicamente, hay convenios entre colegios y jardines infantiles, a pesar de que pues, la gente diga que los niños están preparados en cualquier jardín infantil para que pasen a cualquier colegio. Pero sí existen algunos convenios ahí que hacen entre jardines y colegios pues, para que tengan obviamente la posibilidad de que los niños de ese jardín entren a ciertos colegios. Uno piensa en qué colegio quiere que entren sus hijos, a veces pensando en qué universidad quiere que uno entren a estudiar. Y entonces uno entra a todo este mundo académico, a la parte cultural de la mentalidad de empleado, y vuelvo y repito con todo respeto a las personas que son empleadas. ¿Por qué? Pues bueno, porque a uno le dijeron los papás, vas a entrar al colegio, hay que ser súper pilo, el mejor, no puedes perder ninguna materia y cuando salgas del colegio ojalá entres a la mejor universidad, preferiblemente a estudiar una carrera que sea administrativa, tienes que salir de la universidad a trabajar preferiblemente en una multinacional, a ganar un muy buen sueldo y ese ciclo se repite y se repite. Y se repite además de generación en generación, o así por lo menos en mi caso ha sucedido. Entonces, ¿qué sucede con los empleados? Están acostumbrados a que cuando salen de las universidades comienzan a especializarse. Hacen diplomados, especializaciones, después maestrías, doctorados y empiezan a trabajar en el coeficiente intelectual, en la inteligencia académica, porque eso es lo que los lleva a estar mejor calificados y ser más competentes en el mercado laboral. De esta forma, la inteligencia académica está ligada con el éxito, en mi opinión, únicamente en el mundo laboral. Quiero contarles que de las tres inteligencias que vamos a hablar, esa inteligencia, la inteligencia académica, es la única con la que uno nace. Uno tiene cierto nivel de coeficiente intelectual con el que uno nace, que uno lo puede mejorar con el tiempo, a medida que uno va creciendo en edad, capacitándose. Es decir, que lo que hacen los empleados al momento que salen de la universidad y empiezan a especializarse, lo que hacen ellos con el estudio. A medida que uno va capacitándose y además tiene la disciplina necesaria, pues puede mejorar este coeficiente intelectual. Yo les quiero decir algo con respecto al negocio de Stream. No es indispensable tener un coeficiente intelectual alto, para nada. La razón es porque este es un negocio sencillo, pero sencillo no significa que sea fácil. En términos de ingresos, no son ingresos fáciles, porque este negocio no es un negocio ilícito. Todo lo contrario, está legalmente constituido y es completamente lícito. Pero el hecho de que no sea fácil no significa que es difícil. Es un negocio sencillo para que cualquier persona pueda desarrollarlo sin importar su preparación académica, su profesión, si la tiene o no, pueda desarrollar este negocio y si usted considera que tiene un coeficiente intelectual alto, pues simplemente úselo a su favor, aplíquelo en este proceso porque va a tener una mayor capacidad de aprendizaje y su proceso de capacitación probablemente sea un poco más corto de lo normal o comparado con las personas que no tienen un coeficiente intelectual tan alto. Pero esto no le va a dar ventajas sustanciales con respecto a desarrollar el negocio. Otra ventaja que yo veo es que normalmente las personas que tienen un coeficiente intelectual alto tienen un interés por capacitarse y para mí trabajar en el crecimiento personal es un factor decisivo y es un factor de éxito muy importante en el negocio de Stream. Ahora vamos a hablar de la inteligencia emocional. Este tipo de inteligencia tiene como medición el coeficiente emocional. Uno no nace con esa inteligencia emocional. Para fortuna de todos nosotros, esta inteligencia emocional y su medición, que es el coeficiente emocional, uno lo puede desarrollar y mejorar. Uno puede nacer bruto emocionalmente y volverse muy inteligente emocionalmente. Es más, yo creería que todos nacemos con un coeficiente emocional
básicamente en cero. Es como un lienzo en blanco que tenemos la posibilidad de ir desarrollando y de ir construyendo. Quiero darles también una definición de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un tipo de inteligencia social que incluye la habilidad de supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas y usar la información para guiar el pensamiento y las acciones de uno. Esta es una definición técnica de lo que puede ser inteligencia emocional. Aquí sucede algo que para mí es muy importante. Un coeficiente emocional alto sí es sinónimo de éxito. Y vuelvo a traer el ejemplo de las personas de la universidad. Uno ve que al que está en la universidad que es brillante y uno dice, pero tan raro que no le vaya tan bien. Y uno ve a otras personas que no son tan brillantes, que son más bien medio vagas, que todas las materias las van pasando ahí, apenas con lo mínimo que necesitan para poderla pasar. Aquí nosotros en Colombia decimos que pasan raspando. Y sale de la universidad a un superpuesto de trabajo y obviamente pues a ganar buena plata, un buen salario. Y además de esto, esta persona tiene la pareja perfecta a su lado, cae bien en todos los lados donde va, todos los lugares donde está, le va súper bien y uno se pregunta, ¿pero por qué? La respuesta del común de la gente es, claro, esto es pura suerte. Y la verdad es que esta persona tiene algo que es un coeficiente emocional muy alto. Y si uno se pone a indagar sobre esta persona, va a tener estos puntos del coeficiente emocional muy bien desarrollados. Una compañía que se encargó de hacer estudios organizacionales a nivel mundial a los empleados que trabajaban obviamente en estas compañías, descubrió que el coeficiente o el cociente de éxito en estos empleados estaba determinado tan solo en un 33% por las capacidades intelectuales o por el coeficiente intelectual de las personas y en un 77% por las aptitudes emocionales de las personas y además se entiende por aptitudes emocionales tener habilidades sociales, o sea, llevársela bien con la gente, tener buena actitud entre otras cosas. Y aquí uno empieza a cuestionarse las siguientes cosas. Uno empieza a decir, bueno, ¿por qué a algunas personas les va mejor en la vida que a otras? ¿Por qué algunas con alto coeficiente intelectual y que se destacan en su profesión no pueden aplicar esa inteligencia en su vida privada que va a la deriva del sufrimiento del fracaso? ¿Y por qué otras con un alto coeficiente intelectual terminan trabajando para otras que tienen un coeficiente intelectual más bajo, pero que saben conectarse, influir y relacionarse mejor? Y la respuesta a todo esto es debido al manejo de las emociones. Para uno trabajar o desarrollar una mayor inteligencia emocional, debe trabajar en 5 coeficientes que son indispensables y que además no son excluyentes entre sí. Es decir, uno tiene que trabajar en los 5 simultáneamente para que uno pueda tener la capacidad de mejorar ese coeficiente emocional. El primer factor o el primer coeficiente que uno tiene que trabajar es el conocimiento de las propias emociones. Es indispensable que uno conozca cuáles son las emociones características de uno que uno tiene normalmente como respuesta a situaciones que se presentan en la vida. Si uno no conoce esas emociones, sus propias emociones, cualquier situación que se vaya presentando va a ser nueva para uno. Y obviamente, al no conocer cuál es la forma como uno responde ante esas situaciones, pues simplemente cada situación puede traer consecuencias o resultados que no pueden ser determinados, o sea, son simplemente nuevos cada vez. El segundo coeficiente emocional es la capacidad para controlar las emociones. Una vez uno conozca cuáles son las emociones típicas que uno tiene, es muy importante desarrollar la capacidad de controlarlas. Una vez que somos capaces de reconocer nuestros diferentes sentimientos, nuestra posibilidad de controlarlos es mucho mayor. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque su estado anímico influencia en gran medida lo que usted haga. Cuando usted está triste, ante los ojos de los demás, usted se va a ver retraído, cabizbajo, como un poco más ensimismado, digamos. Cuando usted está contento, va a transmitir buen humor a todo el mundo. Pero si usted no sabe cómo está, entonces tampoco sabe cuál es su forma de actuar más probable y por lo tanto no estará seguro de cómo ponerla en práctica.
En este proceso de controlar las emociones es donde uno puede marcar una diferencia importante en tener o no buenas relaciones interpersonales. Uno escucha muchas veces a la gente decir que es muy sincera, que es muy frentera y va diciendo lo que piensa a las demás personas y eso está bien, eso está muy bien, pero muchas veces en ese proceso la gente atropella a los demás porque su emoción le gana la razón. El tercer coeficiente es la capacidad para motivarse a sí mismo. Hay muchas personas que dependen de otros para estar motivados, de lo que hagan los demás, de lo que los demás les digan, de las decisiones que tomen otros. Y si uno no desarrolla la capacidad de saber qué cosas o qué situaciones son las que producen bienestar en uno, esa inteligencia emocional siempre va a depender de los demás. El cuarto coeficiente es el reconocimiento de las emociones ajenas. En el momento en que uno puede desarrollar la habilidad para reconocer las emociones de los demás, tiene uno gran parte del terreno ganado en una relación con una persona. Porque en ese momento es cuando uno desarrolla el último de los coeficientes, que es controlar las relaciones. En el coeficiente de controlar las relaciones, si uno es el que tiene el control de las relaciones por el manejo adecuado de las emociones, la influencia que uno tiene sobre los demás va a ser enorme. El manejo de las emociones tiene consecuencias, para mí, son súper importantes. Todos los pensamientos que tenemos están relacionados siempre a las situaciones o a cosas en las que nos estamos enfocando. Esos pensamientos producen emociones y esas emociones producen decisiones que desatan acciones en nuestras vidas y esas acciones producen al final un resultado. Si nosotros estamos enfocados en cosas positivas, todos los pensamientos serán positivos y todas las emociones que se producen de esos pensamientos serán emociones de felicidad, de alegría, de positivismo, y esto determina las decisiones y las acciones que tomemos y por lo tanto determina nuestro resultado. Entonces, si uno tiene la capacidad de poder manejar y controlar sus emociones, uno tiene la capacidad también de controlar, obviamente, sus resultados. Y todo esto empieza el proceso desde los pensamientos que uno tenga. Y inclusive, esto empieza un poco antes, desde el tema, desde digamos, la situación en la que uno esté enfocado. Por ejemplo, poniendo el ejemplo con respecto a Sri, muchas veces sucede que comenzando el negocio, una persona pide ayuda a alguien para que lo apoye en una presentación. Esta persona que lo está apoyando, quien tiene obviamente mucho más experiencia que, digamos, vamos a suponer que usted en el negocio, le presenta a uno de sus mejores prospectos. Usted considera que de la lista de prospectos, este es, mejor dicho, su diamante en bruto. Luego de que esta persona le presentó a este prospecto, el prospecto simplemente dice que no a la oportunidad de Sri. Y no contento con esto, además de todo, se burla de usted. Y usted, como es nuevo en este negocio, empieza a sudar frío, a retorcerse en esa silla y literalmente usted comienza a sufrir. Usted comienza a pensar, pero, o sea, ¿cómo así? Si este que era el mejor de mis prospectos me dice que no, eso significa que a mí no me va a ir bien en esto, o sea, que yo voy a fracasar, que esto hasta ahora yo estoy comenzando y ya comencé mal. Y claro, si el que es inteligente y si este que es inteligente y siempre le ha ido bien en la vida me dice que no, pues esto es un augurio de lo que me puede pasar en este negocio y mejor dicho, ahí fue todo. Además de esto, usted le dice a su prospecto, pero ¿cómo así? Si yo contaba contigo, tú no me puedes fallar, yo a ti te veía potencial, yo mejor dicho ya había hecho cálculo de mis ingresos futuros con toda la gente que tú ibas a meter y además siempre hemos estado en las buenas y en las malas, mejor dicho, esto no puede ser. Obviamente, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Esta persona se está desmoronando porque no ha trabajado en ninguno de los 5 coeficientes emocionales. Sri es una oportunidad como cualquier otra. Este es un negocio que puede ser muy bueno para una persona, como puede que no lo sea, y la vida continúa. Pero hay personas que por no desarrollar estos coeficientes emocionales se desbaratan. Y este es solo un ejemplo de una presentación, porque esta situación se puede presentar en varios aspectos del negocio. Por ejemplo, muchas personas a medida que va entrando gente a su organización, comienzan a tener un crecimiento importante. Y si la persona no se encuentra preparada para liderar a este grupo de personas, puede encontrarse con situaciones difíciles de manejar que va a impactar grandemente su negocio. A medida que uno va desarrollando su negocio, uno se vuelve acá terapeuta, consejero, amigo, psicoanalista, hasta los que no somos médicos o no estamos en el campo de la salud, hasta uno se vuelve médico porque terminan haciéndole
a uno consultas médicas con respecto al producto. Y si uno no tiene inteligencia emocional o una inteligencia emocional desarrollada, no va a poder liderar este grupo de personas que, como en todo grupo social, se presentan situaciones, a veces conflictos, desánimos de la gente, y uno tiene que estar con la cabeza bien y con las emociones bien desarrolladas y con una inteligencia emocional bien desarrollada para lidiar con ese tipo de situaciones y no dejarse contagiar de las cosas negativas que suceden. Si nosotros controlamos nuestras emociones y le damos un manejo adecuado, las consecuencias en términos de resultados pueden ser muy beneficiosas. El negocio de Sri se basa en las relaciones interpersonales. El activo más importante es la gente. Entonces usted tome la decisión y hágalo en serio, por convicción, de tener buenas relaciones interpersonales con la gente de su organización y que siempre prime la armonía, la buena energía, para que fluya de forma óptima y los resultados obviamente lleguen superando inclusive sus expectativas. Hay muchas personas que entran a este negocio por emoción y eso está bien, no pasa nada. Lo importante es no basarse únicamente en la emoción para desarrollar este negocio, porque la emoción puede fluctuar y usted puede tener un día bueno en términos emocionales y el otro día no tan bueno en términos emocionales y sus resultados no se pueden basar en cómo están sus emociones. Yo he terminado unas emociones que para mí, que además todos hemos experimentado y que para mí son emociones deseadas que para mí son la creatividad, la pasión, la seguridad, la motivación, la empatía y el entusiasmo. Aquí cuando yo digo pasión, yo personalmente no estoy enamorada de Sri. O sea, yo no tengo tatuado el logo de Sri en ningún lado, no uso únicamente ropa con el logo de Sri, no tengo mi carro con stickers llenos de Sri por todos lados, y mejor dicho, o sea, respiro Sri todo el tiempo, no, pero sí me apasiona desarrollar este negocio y me apasiona en la medida que he aprendido sobre la industria de redes de mercadeo, pues me apasiona obviamente esta industria y me encanta lo que hago. Me motiva la posibilidad de ayudar a los demás, por ejemplo, y de mejorar la calidad de vida de mi familia y yo por lo menos trabajo permanentemente en entablar excelentes relaciones interpersonales y de construir empatía con la gente, aún inclusive personas que no están en mi organización. Y esto a mí me entusiasma, pero hay que tener mucho cuidado con el entusiasmo. El entusiasmo para mí es una emoción adecuada, pero demasiado entusiasmo puede ser algo negativo. Es muy importante recordar que aún las emociones llamadas positivas, o en este caso las emociones que son llamadas deseadas, pueden tener aspectos peligrosos o pueden tener aspectos inconvenientes. Por ejemplo, el entusiasmo a veces puede conducir a un comportamiento demasiado impulsivo en una persona. En una presentación, una persona se puede sentir saturada por un exagerado entusiasmo de nuestra parte, que en vez de motivarla para que entre a desarrollar el negocio con nosotros, lo que va a hacer es que la va a alejar de esta oportunidad. O la alegría, por ejemplo, que nos produce llegar a un rango, lo que hace que vayamos ahí por ahí dándonos ya mucho, creyéndonos mucha cosa, cuando hay otras personas que aún siguen trabajando para conseguir este rango. Entonces, de igual forma, hay emociones que se deben evitar. El miedo, por ejemplo, la ansiedad, la impaciencia, la negatividad y el desinterés. Si hablando con un prospecto mostramos todos estos sentimientos, esto puede repeler a las personas de participar en este proyecto, así de sencillo. Realmente mostrar la ansiedad en este negocio no se necesita. Y ya a continuación les voy a contar por qué no necesitamos una emocionalidad exagerada, por qué podemos controlar nuestras emociones sin necesidad que, basados en una emoción, las personas tomen una decisión para entrar a desarrollar este negocio. Nosotros contamos en Sri con 6 variables que son la compañía, el respaldo, el liderazgo, el respaldo y el liderazgo, los productos, el momento por el que estamos atravesando de ser pioneros, el plan de pagos y Srineria, que es nuestro sistema educativo. Sri es fuerte en estas 6 variables. No es en algunas de las 6 variables, es en las 6. Hay compañías en redes de mercadeo que son unos monstruos de la industria,
pero que son muy fuertes solamente en producto y en el sistema educativo, por ejemplo, pero el momento por el que están atravesando ya no es una variable fuerte para ellos, porque ya están en una fase de estabilidad. Y esta es una variable en la que ya simplemente no pueden hacer nada, o sea, es una variable en la cual no tienen control. Nosotros tenemos un respaldo y un liderazgo que determina para mí la sostenibilidad de este negocio en el tiempo, porque tenemos unos pilares muy fuertes en este negocio. Hay compañías que no cuentan con un respaldo y un liderazgo reconocidos o que cuentan con alguien fuerte solo en alguna de las 3 áreas del respaldo con las que contamos nosotros, en el respaldo corporativo, de producto y de negocio. Y esta combinación en estas 3 áreas, en mi opinión, es muy importante. Hay compañías que están comenzando, por ejemplo, y están en un momento de pionerismo importante, pero no cuentan con respaldo. No tienen productos realmente competitivos en el mercado. Ya para terminar con este punto de la emocionalidad, es que nosotros estamos en una compañía muy fuerte, muy bien estructurada, con 6 variables en las cuales somos el top. Estamos excelentemente posicionados en la industria de redes de mercadeo. Y esto no lo digo por emoción, sino por convicción y por conocimiento de las variables que yo sé que son importantes para que una compañía en redes de mercadeo tenga éxito. Y adicionalmente, hay una variable importantísima con la cual no necesitamos de la emoción y es el momento de ser pioneros. Ser pionero en una red de mercadeo es una variable determinante. En un negocio convencional, ser pionero es una variable que da un valor agregado, pero que hoy en día es muy difícil de conseguir, porque ya hay productos y servicios muy novedosos de compañías que ya tienen sistemas de distribución súper extensos que abarcan ya mundialmente todos los mercados. Y eso incluye además que tienen el respaldo de una compañía en los productos volviéndolos cada vez más competitivos. Ser pionero en redes de mercado es una variable contundente y eso hace que yo no necesite convencer a nadie o que ninguno de nosotros necesitamos convencer a nadie, que necesitemos demostrarle a alguien que tiene que entrar a como dé lugar a desarrollar este proyecto, porque simplemente somos pioneros. Yo hice los cálculos para la población total de Colombia, que es más o menos somos unos 46 millones de habitantes, y contando no con el 100% de la población, sino únicamente con 30 millones, dejando por fuera 16 millones de personas, de habitantes que no vieron la oportunidad o simplemente no tienen los medios para desarrollarlo, dejándolos a estas personas fuera del mercado objetivo, podríamos ser 6.000 10 estrellas en Colombia, 6.000. Y eso simplemente no va a suceder. Ojalá sucediera, pero la realidad de los mercados es otra. O sea, lo que quiero decir con esto es que en Colombia, por ejemplo, estamos en un mercado que está lejos de la saturación, con una posibilidad grandísima y no necesitamos la emocionalidad para convencer a nadie. Y esa es una realidad que sucede en todos los países de Latinoamérica y en el mundo en este momento. Ahora ya para terminar, les voy a hablar de la inteligencia financiera. La medición de esta inteligencia es el coeficiente financiero. Y quiero contarles que la inteligencia financiera también es una inteligencia emocional. De hecho, Warren Buffett dice que si no puedes controlar tus emociones, no puedes controlar tu dinero. Adicionalmente, Robert Kiyosaki también lo dice en esta fórmula que él tiene, que dice que información más educación es igual a conocimiento. El dinero no es lo que nos enriquece. Lo que realmente nos enriquece es la inteligencia financiera, que desarrollamos para resolver problemas económicos. Entre uno más tenga conocimiento financiero, que lo va a llevar a uno a tener más inteligencia financiera, vamos a tener la capacidad de resolver problemas económicos y por lo tanto generar riqueza. De hecho, Sri, en la mayoría de los casos, resuelve un problema económico, lo que significa que con Sri podemos aumentar nuestra inteligencia financiera y producir riqueza. Nosotros con Sri formamos parte de esta ecuación de forma perfecta. ¿Qué hacen las personas que son dueñas de negocios grandes e inversionistas? Desarrollan inteligencia financiera, resolviendo problemas económicos a diario, que con ese tipo de negocios están generando riqueza en su vida a la vez. Aquí en la inteligencia, bueno, aquí lo que les decía de ser dueño de negocio o ser inversionista, que desarrolla nuevamente una gran inteligencia financiera porque resuelven problemas económicos de forma diaria y generan mayor riqueza en su vida. Aquí hay 5 coeficientes financieros que vamos a trabajar uno a uno
donde les voy a mostrar científicamente que con Sui podemos tener la posibilidad de desarrollar inteligencia financiera, de producir riqueza y de aumentar nuestro coeficiente financiero. Comencemos por el primero, que es producir más dinero. Bueno, ¿cómo podemos producir más dinero con Sui? Esto es muy sencillo, simplemente creciendo la estructura de la organización, de nuestra organización. Al crecerla, vamos a tener la posibilidad de generar mayores comisiones y de generar más ingresos. Al momento de llegar al rango de 4 estrellas, la persona entra a comisionar una serie de bonos que comienzan a marcar una diferencia muy grande en términos de ingreso. Aquí surge un tema muy importante. Es claro definir una meta y una estrategia para llegar a esa meta. Les quiero decir que esto es mucho más sencillo de lo que parece y que sí es importante tener una meta, pero lo que realmente es importante es el proceso para llegar allá. Todo el mundo quiere llegar a 10 estrellas. Si uno le pregunta a la gente, bueno, ¿cuál es su meta en Sri? Yo me atrevería a decir que si la mayoría, si no es todo el mundo, responde que es llegar a 10 estrellas. Y eso está muy bien. Todo el mundo quiere llegar a ser 10 estrellas, obviamente. Pero el tema es que para llegar a 10 estrellas hay que pasar por las primeras 9. Y para pasar por las primeras 9, uno tiene que empezar por la primera. Y hay gente que uno le pregunta, y bueno, ¿tú qué rango tienes? Y dicen, no, una estrella. O no dicen, o se hacen los locos. O dicen entre dientes o se inventan cualquier rango porque les da pena. Y solo hasta que llegan a 4 estrellas, a 5, lo que sea que tengan definido como un rango que, pues, que es importante para esa persona, ahí es que se comienzan a sentir orgullosos. Llegar a una estrella es tan meritorio, les quiero decir, como llegar a cualquier rango, porque en esos primeros rangos uno no tiene con quién trabajar. Uno está prácticamente solo y hasta ahora está comenzando a llegar personas a la organización con quien empezar a trabajar para llegar a esos rangos y así sucesivamente. Pero el tema de la meta no es comenzar por escoger llegar al rango de 10 estrellas. Comiencen por metas básicas y fundamentales. Por ejemplo, cómo calificar a la plataforma de comisiones trayendo al negocio a 2 personas, una de cada lado, una de cada equipo, una de cada pierna. Cómo tener la meta de que su negocio sea autosostenible. Si ustedes llegan al rango de 2 estrellas, por ejemplo, y pasan, obviamente llegando al rango con un volumen de $1,200 o 1,200 puntos de volumen, perdón, en cada una de las piernas, aquí van a pasar 2 cosas. Una es que su bono de comisiones de equipo, que es el 10% de esos 1,200 puntos de volumen, pues le va a dar $120 y ese puede ser el valor de su autoconsumo mensual. Es decir, su negocio se vuelve autosostenible. Pero muchas veces la gente dice, ah, buenísimo, pero no tienen ni idea de cómo hacerlo. Y la segunda cosa, o sea, cómo llegar al rango de 2 estrellas. Y la segunda cosa que sucede es que usted ya tiene gente con quien trabajar. Para resumir lo dicho anteriormente, simplemente escoja su meta. Pero lo más importante, escoja su proceso, que es precisamente lo que les estoy diciendo. Es mucho más importante el proceso que la misma meta. Y esto lo voy a decir con un ejemplo. Para una persona llegar al rango de 4 estrellas, necesita tener un volumen en cada pierna de 6,000 puntos. Si hablamos de personas que reconsumen mensualmente $120 mensuales, y sin contar con gente que reconsume valores superiores o entra con paquetes inteligentes o paquetes premium de 500 o de $1,000, necesitaríamos 50 personas en cada pierna para hacer este volumen. O sea, si nosotros de entrada a una persona nueva que le estamos haciendo una presentación o que acaba de entrar al negocio, le decimos que necesita 100 personas en su organización, esto resultaría de verdad muy desalentador para esa persona que hasta ahora está ingresando o va a ingresar hasta ahora al negocio. Pero si por el contrario le decimos que a esta persona que a medida que las personas vayan ingresando a su organización y basados en el trabajo en equipo, les vamos a enseñar a llegar a rangos de 1, 2 y 3 estrellas y vamos a desarrollar a la gente, resulta ser mucho más positivo, mucho más motivante y además mucho más alcanzable para la gente. Estos son los tipos de estrategia que yo les recomiendo, estrategias simples y sencillas, que se basen en un ritmo de trabajo adecuado y en el trabajo en equipo. Para mí existen 3 tipos de estrategias. La primera es trabajar solo.
Y la gente dice, no, trabajar solo, eso es pecado, eso no, yo nunca hago eso. Pero hay personas que le presentan a un amigo, este amigo decide entrar a hacer el negocio con esta persona, nunca le hacen seguimiento, nunca le hacen un plan de acción, nunca la llaman para ver cómo va en su proceso y la probabilidad de que esta persona se raje es muy alta. Y efectivamente sucede, la persona se raja. Y nuevamente esta persona le presenta el negocio a otro amigo y sucede lo mismo. Y realmente, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? Está trabajando solo. Y probablemente también se raje porque no está teniendo resultados. La segunda posible estrategia para mí es trabajar en equipo. Y de hecho, Sri paga por trabajar en equipo. En gran parte de sus bonos del plan de prosperidad, pues paga obviamente muchos bonos trabajar en equipo. Y la última estrategia es desarrollar a la gente, enseñándole a llegar a rangos de 1, 2 y 3 estrellas. Y estas personas, además de tener gente con quien trabajar, tienen un proceso de aplicación bien interesante. Y van a comenzar a tener los medios para empezar a trabajar solos con su gente y empezar a desarrollarlos adecuadamente para que ellos también lleguen a rangos de 1, 2 y 3 estrellas. Y así en este proceso, pues empieza una duplicación muy interesante y además súper efectiva. Y con esta estrategia nos subimos a los rangos todos. Esto suena sencillo y realmente es muy sencillo, pero el tema es hacer todo esto con disciplina. El ser inteligente financieramente es ser inteligente también emocionalmente, es decir, no es controlarse para que en el proceso de desarrollar esas estrategias, de enseñar a la gente a llegar a los rangos de 1, 2 y 3 estrellas, uno no se descontrole en ese proceso, o sea, no es descartar a los que no han llegado a estos primeros rangos en su organización. Y lo digo porque hay gente muy dura con otras personas y les exigen muchísimo. Aquí cada cual es dueño de su negocio. Y tenemos que ser inteligentes emocionalmente para que esas personas también puedan desarrollar su inteligencia financiera. Aquí es no darse por vencido, teniendo en cuenta 5 acciones que para mí son, o sea, importantes tomar. Es el enfoque, la persistencia, más la actitud positiva, más la fortaleza mental. Y aquí, o sea, si uno hace estas 5 acciones, toma estas 5 acciones, pues está hecho su negocio. Tenemos que salir de la zona de confort y tomar riesgos de hacer algo diferente. Si lo que hace normalmente le trae ciertos resultados, pues ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar la forma en que hace las cosas para que pueda cambiar sus resultados y así producir más dinero. El segundo coeficiente financiero es proteger el dinero. Les voy a mostrar cómo construir nosotros protegemos nuestro dinero. Un 4 estrellas que gana en promedio mensualmente en el bono de comisiones de equipo, $1,000. Y si hacemos la comparación con abrir un título a término fijo en un banco, que rente más o menos que rente esos mismos $1,000, aquí en Colombia tendría que abrirlo por lo menos por $250,000. Y además que tiene que ser dinero que es sobrante, o sea, no puede pedir un préstamo por $250,000 para abrir un título a término fijo. Nosotros no necesitamos hacer ese tipo de inversiones para obtener ese tipo de rentabilidades o ese tipo de ganancias. Con un autoconsumo mensual de $200, tenemos la posibilidad de tener un ingreso mensual de $1,000. O sea, hablando de otro tipo de inversiones, como por ejemplo bienes raíces, porque obviamente un título a término fijo aquí en Colombia no es un negocio, o sea, no es una inversión muy atractiva. Pero si nosotros quisiéramos entrar en el negocio de bienes raíces, por ejemplo, para tener un apartamento aquí en Colombia que me rente $1,000 mensuales, tendría que comprarlo por lo menos por unos $300,000 para que su renta mensual dé ese valor. Vamos a suponer que estas dos opciones no sean tan atractivas para una persona y una persona decida montar su propio negocio convencional. Para que un negocio sea bueno, debe tener una rentabilidad neta de por lo menos un 25%, o sea, un margen neto de un 25%. Teniendo en cuenta que hay una estructura de costos que sea más o menos de un 40% y unos gastos de un 35%, y eso está un poco financiero, pero espero me estén siguiendo, siendo estos porcentajes los que normalmente, comercialmente en Colombia, aquí se utilizan. O sea, esta persona al final
tiene para ganarse los $1.000 mensuales, esta persona tiene que generar en ventas por lo menos $4.000. Imagínense, o sea, con todo respeto a otras redes de mercadeo, pero es lo que hacen otras redes, con unos porcentajes mayores de márgenes porque ese es el atractivo de su negocio con respecto al negocio convencional, pero finalmente eso es lo que tienen que hacer. Así que en términos de inversión, estamos protegiendo nuestro dinero con Sri. El tercero, aunque ahí dice el número 2, el tercer coeficiente financiero es presupuestar el dinero. Yo le recomiendo que si usted no sabe cómo llegar a los rangos de 1, 2 o 3 estrellas, haga pronósticos de su negocio. Pero para eso no se necesita haber estudiado finanzas o ser un experto en Excel, ni mucho menos. Realmente lo que necesita es saber qué se requiere para llegar a esos rangos. Yo tengo un cuadro, por ejemplo, de seguimiento donde yo pues no solamente le hago seguimiento a mi negocio, sino que también lo uso para pronosticar volúmenes futuros para, para alcanzar los rangos que yo me he propuesto alcanzar. Es una herramienta sencilla para saber cómo es la situación del negocio, o sea, cómo es la situación actual del negocio. Haciendo uso también de la página de MySuite usted tiene información muy valiosa que le pueda ayudar a hacer presupuestos o pronósticos de la organización, de su organización. El cuarto coeficiente financiero es apalancar el dinero. Desde el punto de vista de análisis de inversión, lo estamos apalancando grandemente aquí en Sri. Primero, aunque una persona entre con una orden de reconsumo o una orden de autoconsumo de 120 o 220 o de $200, perdón, y en ese sentido no esté realmente haciendo ninguna inversión, porque lo que esta persona está haciendo es realmente comprar un producto para su consumo. Cuando la persona en su primera orden está entrando a Sri con un paquete de 500 o de $1.000, en este sentido, para mí la persona sí está cubriendo su consumo mensual y a la vez cuenta con producto que puede mover en su organización para que otras personas lo conozcan, y en ese sentido está invirtiendo en producto para regalar y darlo a conocer. En este momento le quiero decir que su inversión tiene un riesgo financiero de 0. Primero porque es consumible, porque es una inversión que es consumible y no existe ninguna inversión en el mundo que se pueda consumir. Y segundo, porque el valor máximo de la inversión no es significativo para las rentabilidades que se esperan tener en este negocio. Normalmente, a grandes rentabilidades se esperan inversiones de valores muy significativos. Teóricamente hablando, pues se espera que la rentabilidad del negocio sea de por lo menos el 10% de la inversión inicial. Eso es lo que, digamos, comercialmente se habla. Nosotros estamos apalancando nuestro dinero con Sri de una forma increíble. O sea, hay personas en el mundo que esperan invertir más de $1 millón para llegar a punto de equilibrio en unos 2 o 3 años, y eso porque un negocio es buen negocio cuando después de llegar a punto de equilibrio en el menor tiempo posible se empieza a generar ganancias, o sea, empieza a generar dinero, billete. Adicionalmente, el costo fijo mensual de nuestro negocio oscila entre 120 y $200, mientras que negocios convencionales pequeños, entre alquiler de locales, pago de servicios públicos, de empleados, pueden estar pagando unos $600 a $800, y bueno, creo que estoy siendo muy, muy suave con este valor, o sea, muy, muy conservadora, pagar $600, $800 mensuales. El quinto coeficiente financiero es aumentar la información financiera. A medida a medida que nosotros vamos conociendo nuestro sistema educativo, que es Trinergia, y sus diferentes plataformas para capacitarnos, podemos aumentar esta información financiera y entender el tipo de negocio en el que estamos participando. Virtualmente con Sala Prosperidad tenemos la oportunidad de incrementar esta información específicamente los martes con las presentaciones virtuales, como lo dijo Julián, y los jueves con las herramientas del sistema. O sea, para terminar, ya con todo el tema de este entrenamiento, yo simplemente lo que busco es demostrarles que Sri desarrolla inteligencia financiera, si usted analiza esta información que yo le acabo de dar, pero para que esto realmente sea rentable y cada vez sea un mejor negocio, sí o sí, usted tiene que desarrollar inteligencia emocional.
Y ahora, si usted cuenta con un coeficiente intelectual elevado, pues bien por usted, y lo que puede hacer es que utilícelo a su favor de la mejor forma que lo pueda hacer. Yo les quiero dar las gracias por tener la oportunidad de dirigirme a ustedes el día de hoy. Espero que tengan una semana llena de éxitos, llena de cosas buenas. Espero que esta información que les di sea de gran utilidad para ustedes.